una enzima súper importante en la replicación del virus SARS-CoV-2, como es la proteasa CL4-PRO, que es conocida también como la proteasa principal. Entonces, para introducirnos en el tema, hay una parte introductoria que debemos saber realmente cuáles son las proteínas codificadas por este virus. Es importante reconocer que hay proteínas no estructurales y proteínas estructurales. La proteína 3CL-PRO se encuentra en el grupo de las proteínas no estructurales, pero es una de las proteínas esenciales para la maquinaria de replicación y multiplicación del virus. Entonces, aquí podemos identificar también las proteínas estructurales, las que ya conocimos, que se ha hablado mucho, lo que son las glicoproteínas de espiga, que son las de anclaje, proteínas de envoltura, proteínas de membrana o de la matriz, y las proteínas que están directamente relacionadas con el material genético presente en el virus. Estas son proteínas clasificadas como las proteínas estructurales. Aquí podemos ver cómo la distribución aparece en las proteínas, glicoproteínas de anclaje, nuevamente las proteínas de envoltura, las proteínas nucleocápsides, y también de manera general se ha establecido que el tamaño del virus es aproximadamente entre 100 y 160 nanómetros en promedio. Pero bien, hablando brevemente de lo que es la enzima, la proteasa principal, ¿qué hace la enzima? Esta enzima principalmente tiene una función específica, que es la que corta la poliproteína del virus cuando se da la primera traducción. Inicialmente, cuando se está dando la infección, se da la formación de un polipéptido bastante grande que tiene algunas proteínas inmaduras. Entonces, en este caso, llega la 3CL-PRO, que es una proteasa, y hace unos cortes específicos para producir proteínas virales maduras que realmente van a ser las proteínas efectoras. Estas proteínas están directamente relacionadas con el proceso de replicación del virus. Entonces, ¿qué hace esta proteína? Realmente procesa los polipéptidos con la ayuda de una diada catalítica. En las conferencias anteriores, el profesor Julio, imagino que habló un poco acerca de los sitios catalíticos. Cuando hacemos referencia a la diada catalítica, es que son dos residuos específicamente los responsables de la actividad de esta proteína. Y también es importante resaltar que la proteína en la forma más activa es cuando está dimerizada. Cuando está dimerizada, la unión de estos dos monómeros forma la fase biológica más activa de la proteína. Entonces, en cada uno de estas cavidades observamos un sitio catalítico. En Protein Daravan actualmente hay más de 160.000 estructuras, pero haciendo una revisión hasta el día de hoy, hay más de 110 estructuras cristalográficas de la proteína 3CL-PRO. Entonces, esto abre una gran ventana para dar origen a muchos estudios que estén enfocados en la búsqueda de inhibidores netamente dirigidos a inhibir la actividad de la proteína 3CL-PRO. Entonces, aquí podemos ver el sistema, el mecanismo de infección del virus, y de manera importante podemos resaltar que la 3CL-PRO, que es la proteína principal, interfiere principalmente con la traducción y la replicación del virus. Generalmente podríamos decir que es en los pasos 3, 4 y 5 en el proceso de infección. También es importante saber que esta proteína tiene 11 sitios de corte del fragmento de poliproteína que se forma en el virus. Estos 11 sitios de corte son identificados a través de una secuencia de reconocimientos que tienen leucina y glutamina, y otros que tienen serina, alanina y glicina. Entonces, donde la enzima encuentra estas huellas, estas secuencias de
aminoácidos, ahí se produce el corte para la generación de proteínas maduras que posteriormente van a ser parte de la parte efectora en cuanto a la formación de unidades virales. Para esto, obviamente quise traerle varios ejemplos donde se aplica el conocimiento de esta proteasa como uno de los principales targets para la identificación de compuestos contra la enfermedad del COVID-19, y quise traerles este artículo de CIN y colaboradores en el cual se evaluó, se utilizaron herramientas computacionales de docking molecular. Se evaluaron 10 compuestos de origen natural provenientes de dos tipos de hongos, Aspergillus flavus y Aspergillus oryzae, en el cual se identificaron 10 compuestos, se evaluaron 10 compuestos y se identificaron fundamentalmente 3 compuestos con actividad promisoria, pero el que representa un mejor valor de afinidad y mejor expectativa de utilización a posible tratamiento es la aspiroclorina, una toxina que es generada por el hongo Aspergillus oryzae. Entonces, ¿cuáles fueron los materiales que utilizaron estos autores? Utilizaron las herramientas que el profesor Julio le ha hablado con anterioridad, herramientas in silico. O sea, nosotros utilizando métodos de química computacional podemos reducir el tiempo y podemos reducir los costos de evaluación que si no utilizamos este tipo de metodología. Más que todo es como allanar el camino en cuanto a las metodologías de descubrimientos de fármacos. Entonces, en este caso, los autores utilizaron diferentes programas. La mayoría de estos programas están de libre acceso y, por supuesto, que descargaron una proteína de la proteasa para hacer la simulación. Entonces, ¿qué tenían? Tenían los 10 compuestos derivados de los hongos y descargaron la estructura tridimensional cristalográfica de la proteasa del virus de SARS-CoV-2. ¿Esto dónde lo tuvieron? En la base de datos Protein Data Bank. Entonces, con la ayuda de estos programas y del programa de acoplamiento de docking, conocido con el nombre de GRID, ellos pudieron identificar principalmente 3 compuestos promisorios. Como había dicho anteriormente, la aspiroclorina es el compuesto que ellos resaltaron con mayor potencial actividad inhibitorio sobre la enzima proteasa principal del SARS-CoV-2, con un valor de afinidad de menos 7,18 kilocalorías por mol. Pero respondiendo a una de las preguntas que le hicieron al profesor Julio, ¿cómo se sabe que este valor es un valor promisorio cuando se están utilizando herramientas computacionales? Obviamente debemos tener un comparativo, un compuesto que me sirva de juez. ¿Y cuál es ese compuesto? Por supuesto, un compuesto que me haya resultado, que me haya dado una afinidad utilizando las mismas herramientas. Ellos utilizaron, para este caso de validación, utilizaron la cloroquina. Ellos utilizaron cloroquina, hicieron el acoplamiento y el valor de afinidad obtenido con la cloroquina fue alrededor de menos 6,2. Entonces, entre más negativo, teniendo en cuenta la energía libre de Gibbs, sea este valor de afinidad, la probabilidad de que forme un complejo de interacción no estable proteína ligando va a ser mejor. Entonces, ellos proponen estos compuestos, principalmente la aspiroclorina, como potencial, teniendo en cuenta que para la cloroquina, un inhibidor de la proteasa que ha sido inclusive utilizado a nivel clínico, está dando valores inclusive un poquito más bajos que lo que ellos están obteniendo. Aquí aparece el valor de la cloroquina, que fue menos 6,29 kilocalorías por mol. Aquí podemos ver la estructura de este compuesto. Entonces, los autores, utilizando las herramientas computacionales, también en su publicación ellos se atreven a emitir un posible mecanismo por el cual la aspiroclorina pueda ejercer un efecto inhibitorio en cuanto a la reproducción del virus.
principalmente interviniendo con la maquinaria de replicación del SARS-CoV-2. En otro estudio, Jin y colaboradores en el presente año, ellos determinaron la estructura de la proteasa principal y también establecieron diferentes mecanismos por los cuales se identificaron inhibidores. Entonces, ¿qué podemos resaltar de esta publicación? Esta publicación que realmente es muy reciente, no tiene ni 15 días, ellos identificaron un mecanismo de inhibición para el compuesto N3. De pronto ustedes en sus búsquedas de ahora en adelante se van a encontrar con este nombre de N3 y N1. Estos N3 y N1 son más que todos inhibidores de proteasa de tipo proteico, pero que son constructos sintéticos. Entonces, esos son inhibidores probados de proteasa, pero hasta ahora los resultados en las pruebas clínicas no han sido de los más satisfactorios. Entonces, muchos investigadores se han dado a la tarea de identificar a través de diferentes herramientas, ya sea de biología molecular o apoyados en química computacional, por la búsqueda de nuevos inhibidores. Los autores en este caso hicieron un screening utilizando más de 10.000 compuestos de drogas aprobadas y uno de los resultados más importantes es que ellos encontraron un compuesto conocido como el selen que exhibía una mejor respuesta antiviral. Este selen es un compuesto que contiene selenio y es utilizado como un compuesto para como antiinflamatorio. Entonces, en este caso muestra que son drogas que están aprobadas y aquellos que presentan actividades promisorias pueden ser identificados para un reajuste, para un reposicionamiento en cuanto a la actividad farmacológica para la cual estaban diseñados. Entonces, en este trabajo los autores mostraron cómo era, porque ya se sabía que el N3 y el N1 eran inhibidores de la proteasa, pero ellos identificaron en qué forma estos inhibidores se unían a la hendidura de donde se encuentra el sitio activo en la proteína. Entonces, adicionalmente, por eso traje esta figura, ellos identificaron que la proteasa 3CL-Pro es bastante conservada entre especies. Esta superposición que ustedes observan realmente obedece a la superposición de 3CL-Pro para el virus de SARS-CoV-2, el virus de los murciélagos, el virus en algunos felinos. Y si ustedes se dan cuenta, las diferencias son bastante estrechas. O sea, las diferencias son mínimas en cuanto a la naturaleza de esta enzima. Y adicionalmente ellos mostraron cuál era el ambiente químico después de la simulación de cada uno de estos compuestos sintéticos tipo peptídico dentro de cada una de las proteasas. Ellos adicionalmente mostraron la subunidad monomérica, ya el dímero que había dicho que era de mayor actividad cuando se establecía este dímero en cuanto a la función de proteasa, y obviamente este dímero va a tener dos sitios catalíticos porque la formación es la unión de estas dos. O sea, aquí en este caso los autores mostraron un solo extremo, pero este inhibidor también podría unirse fácilmente a la otra cavidad que queda de este lado, porque queda es una réplica de la otra subunidad. Adicionalmente, los autores también evaluaron la pureza de la proteína, porque a partir de aquí ellos tuvieron una estructura cristalográfica, la cual ha sido reportada en Protein Databank, donde ellos identificaron la pureza, también están mostrando la estructura del compuesto N3, que es de naturaleza peptídica,
y también evaluaron la capacidad antiviral y también la viabilidad celular. Pero algo pasa con este péptido que no tiene una efectividad en la parte clínica, principalmente por el tiempo de vida media en el torrente sanguíneo. Sin embargo, en la búsqueda, en la evaluación de los otros compuestos, como había dicho, ellos encontraron que el selen, que es un compuesto que contiene selenio, mostraba una actividad antiviral bastante marcada y promisoria, incluyendo que este compuesto es una droga que ha sido aprobada por la FDA y que se utiliza para antiinflamatorio. Entonces, ya el camino a las pruebas clínicas es más corto una vez se trabaja con drogas que ya han sido aprobadas. Los autores encontraron que los resultados para este compuesto son bastante promisorios. Otro de los artículos que quise traer en la tarde de hoy es publicado por San y colaboradores, en el cual ellos definen una estructura para la proteasa principal del SARS-CoV-2 y ellos publican que diseñan inhibidores tipo alfa-cetoamina mejorados. ¿Mejorados en cuanto a qué? Mejorados en cuanto al tiempo de vida media de esos inhibidores en el torrente sanguíneo y, por supuesto, la eficiencia en un tratamiento clínico. Porque hay que resaltar algo. Cuando se está haciendo el estudio de identificación de nuevos fármacos, una cosa es lo que dice la simulación teórica, otra diferente, la que dice los ensayos in vitro, y otra totalmente diferente, donde juegan muchos más factores, que es la parte clínica. Entonces, el primer paso es la simulación. El segundo, ensayos in vitro, y el último es las pruebas en animales o en fase clínica. Entonces, para que cuando un fármaco pasa todas esas pruebas, entonces sí puede ser un fármaco que pueda ser utilizado como una alternativa de tratamiento. Entonces, ellos, al igual que en el anterior artículo de Science, ellos reportaron una estructura cristalográfica para la proteasa principal del SARS-CoV-2, donde establecen la diada catalítica que hacía mención al inicio en cuanto a las propiedades. O sea, los residuos responsables de la actividad biológica de esta proteasa son la cisteína 145 y la histidina 41. Si ustedes se dan cuenta, como esto es un dímero, estas dos unidades son exactamente iguales. Aquí podemos ver en la imagen los N-terminal y carbono terminal, pero esto es la réplica de esta, y como decía anteriormente, un inhibidor se puede unir aquí y también se puede unir en este lado de la subunidad. Otra cosa importante que los doctores quisieron resaltar fue la presencia de la alanina 285, que está presente en la mayoría de este tipo de proteasas, pero que la distancia entre las dos alaninas varía entre una especie y otra. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido cuál es la incidencia real de esa distancia encontrado en estos dos aminoácidos. Siguiendo con la publicación de estos autores, ellos, como habían dicho, ellos mejoraron el compuesto inicial. El compuesto inicial era el 11R, y ellos, a través de diferentes modificaciones, consiguieron aumentar el tiempo de vida media y la especificidad y potencia del inhibidor de esta proteasa. Entonces, inicialmente se entendía el compuesto 11R, que es un inhibidor de alfa-cetoamida, y a través de diferentes modificaciones químicas, ellos lograron mantener la potencia, el carácter de inhibidor, pero aumentaron la vida media de ese compuesto a nivel celular. Entonces, en este caso, ellos mostraron las interacciones. Si ustedes se dan cuenta, aparecen los residuos catalíticos, o sea,
Esto es una prueba de que el inhibidor realmente está actuando con un tipo de inhibición competitiva, porque inhibe en el sitio catalítico y representa una alternativa para su utilización como posible droga para el tratamiento de COVID-19. Adicionalmente, ellos hicieron diferentes ensayos de copia de réplica del ARN y quien tuvo un mejor comportamiento, un comportamiento más acertado, fue el compuesto 13B, que es el que ellos colocan como provisores. Adicionalmente, ellos para hacer un acercamiento más a la realidad de un potencial tratamiento, ellos hicieron los ensayos, los iniciales en células Vero, y esto lo hicieron en células Calus, que son de células de pulmón. En conclusión, ellos recomiendan que la aplicación de este compuesto como posible tratamiento podría dar mejores resultados si se aplica directamente como por la vía respiratoria, o sea, a través de la inhalación. Bueno, estas son algunas de las referencias de esta corta presentación, y si tienen alguna pregunta por respecto, porque ya yo sé que hice la presentación corta porque sabía que iban a estar un poco cansados a esta hora, pero cualquier pregunta, por favor, pueden hacerla sin ningún problema. Bueno, pregunta Daniela Salcedo. Bueno, en cuanto a la importancia de la proteína S y la proteína 3L-Pro, las dos juegan un papel fundamental. Yo creo que ahí el carácter de crítico estaría en cuanto a la efectividad de administración de dicho tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la proteína S, se han utilizado, que también en la Universidad de Cartagena incluimos un proyecto en el cual se reconocían diferentes epítopes de la proteína S para generar la creación de respuesta automática del organismo, del sistema de defensa, en cuanto a los anticuerpos, y de esa manera esos anticuerpos se unen a cada una, a las secuencias reconocidas de esta proteína, y se puede dar un impedimento en cuanto a la infección. En cuanto en la CL-Pro, ya sería como más de tratamiento, En cuanto si buscamos inhibidores de la proteína S, sería como un carácter cuando es la infección es temprana, pero en la 3L Pro ya sería un tratamiento para un estado avanzado cuando ya se está dando el proceso de infección, porque más que todo como es la maduración del virus y refiere principalmente a los procesos de multiplicación del virus de SARS-CoV-2. No sé si hay otra pregunta o si quedó claro, Daniela. Puedes activar el teléfono sin problema, el micrófono. O sea, inicialmente, por ejemplo, lo ideal sería atacarla a las dos. Entre más dianas tengas que para inhibir, por supuesto, la terapia va a tener un efecto más efectivo. Pero recomendaría que en los tratamientos, cuando se trata de la proteína S, proteína de anclaje, inicialmente eso estaría recomendado prácticamente para el estado temprano de la infección, pero en caso de la proteasa, cuando ya involucra ya la entrada del virus y la traducción de toda la poliproteína del SARS-CoV-2,
Entonces, ahí es donde en los pasos 4 y 5 del proceso de infección, ahí es donde participa esta proteína, entonces ya sería para estados de infección un poco avanzados, pero una combinación en cuanto a las estrategias de tratamiento, por supuesto que sería lo más ideal. También, o sea, como les decía anteriormente, si nosotros entre más alternativas tengamos, entre más bloqueemos los sistemas de replicación del virus, por supuesto que el tratamiento va a ser más efectivo. Desafortunadamente, estas proteínas no son iguales. La RNA polimerasa ni la proteína S con la proteasa principal del virus son muy diferentes y por supuesto es difícil conseguir un compuesto que sea capaz de inhibir los tres mecanismos. Pero la combinación de diferentes estrategias puede ser principalmente más efectiva en cuanto al control. Bueno, dice Johnny Jesús Viñas, que tiene una molécula que inhibe el virus de VIH y se ha utilizado en virus respiratorios. ¿Qué debo hacer para verificar su efecto? Bueno, inicialmente, si el mecanismo está dado a través de inhibición de la proteasa, utilizando métodos basados en química computacional, es el primer paso. O sea, que tú puedas identificar a través de los diferentes algoritmos que ya le ha repasado el profesor Julio, puedes identificar la afinidad que tenga un compuesto específico contra alguna de esas proteasas y a partir de ahí, ese es el primer paso y a partir de ahí empiezan las pruebas in vitro o ya a nivel clínico. Pero inicialmente la primera estrategia sería, como hicieron en algunos de los artículos que les acabé de explicar, que ellos utilizaban diferentes drogas aprobadas y los probaban en la proteasa y a partir de ahí ellos seguían haciendo los ensayos in vitro. En cuanto a bloquear el reconocimiento de los aminoácidos como la glicina, entre otros, que reconoce la CDPRO para cortar el polipéptido, se puede considerar como estrategia. Realmente ahí es muy difícil. O sea, como es mejor dirigir la estrategia a la búsqueda de compuestos bloqueantes en el sitio catalítico de la proteína que empezar a bloquear los sitios de reconocimiento, que son muchos. Hasta ahora se han identificado 11, pero a ciencia cierta podrían ser más. Y no solamente eso, sino que la enzima también, así como participa en la maduración de proteínas efectoras, también participa en la maquinaria de replicación del virus. Entonces, si nosotros buscamos las secuencias, el tratamiento sería un poco menos efectivo que si buscamos bloquear la actividad como tal de dicha proteína.